muerte no resuelta de la media sobrina y obsesión romántica de Adolf Hitler, Geli Raubal, ha sido relegada durante mucho tiempo a las turbias aguas del olvido. En 1931, la joven fue encontrada muerta a la edad de 23 años en el departamento de Múnich en el que vivía. La investigación, o nula investigación, estuvo plagada de controversias, utilización propagandística y oscuro secretismo, a tal punto que se concluyó apenas pocas horas después de consumado el hecho, en que se había tratado de un suicidio. En el video de hoy vamos a poner la lupa sobre la relación entre Hitler y su sobrina, vínculo que siempre estuvo cubierto de misterio y de sospechas de incesto. Vamos a analizar cómo fue deformándose un vínculo entre el hombre y la joven, al punto de convertirse en un laberinto siniestro de celos y depravación, en el que muchos veían a Geli como la prisionera de un pervertido. No se muevan de la pantalla y prepárense para esta retorcida historia. Bienvenidos a otra entrega de Historia Militar. Comencemos. Hermann Göring, uno de los líderes nazis más importantes del partido y allegado a Hitler, declaró en los juicios de Nuremberg textualmente que la muerte de Geli tuvo un efecto tan devastador en Hitler que cambió para siempre su relación con todas las demás personas. Por su parte, Hoffmann, fotógrafo y amigo personal del Führer, afirmó que con la muerte de Raubal, las semillas de la inhumanidad comenzaron a brotar dentro de Hitler. Estas fuertes declaraciones solamente subrayan la importancia de un personaje corrido a los márgenes de la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuya repercusión en las acciones del canciller nazi pueden haber sido determinantes para lo que fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Angela Maria Raubal, o Geli, como le decían las personas más cercanas, nació el 4 de junio de 1908 en Linz y era hija de Angela Hitler, media hermana por parte de padre de Adolf Hitler. La madre de Geli trabajaba como ama de llaves en Viena cuando la carrera política de su hermano comenzó a ascender. El incipiente Führer llevó a su media hermana a Múnich y la contrató como casera. Fue así como Geli entró en la vida de Hitler, ella teniendo 17 años y él 36. Los 19 años de diferencia que los separaban no fueron suficientes para que allí empezara a desarrollarse un intenso vínculo, por momentos demasiado familiar. A partir de 1928, tío y sobrina empezaron a conocerse mejor, ya que se mudaron juntos en un departamento en Múnich. Para entonces la chica tenía apenas 21 años y había pasado de ser la hija de una empleada doméstica a la reina de la corte, de quien era descrito como el rey de Múnich, algo que provocaba admiración y envidia. Por ese entonces Hitler ya había iniciado su escalada de fama y notoriedad desde el Partido Nacional Socialista, con proyecciones tangibles de convertirse en el próximo conductor de la nación. El dirigente del Tercer Reich había demostrado predilección por Geli desde siempre, y según decía públicamente, solamente cuidaba a su sobrina para brindarle una buena educación. Ella comenzó a estudiar medicina, pero pronto dejó los estudios para dedicarse al canto y la actuación. En un gesto amoroso, su tío contrató a los mejores maestros de toda Alemania para que la instruyeran. Hitler la llevaba a todos los actos públicos, iban al teatro y se los veía todas las noches comiendo en los mejores restaurantes de la ciudad. Testigos de la época que los vieron moverse juntos afirman que a él se lo veía feliz en su compañía, casi humano. Sin embargo, la joven Geli empezó a atraer la atención de su pariente de forma un poco más oscura. Ella era una joven atractiva y Hitler gustaba de exponerla como un trofeo ante sus compañeros de partido. Lo hacía sentirse vigoroso y masculino, o al menos eso cuentan observadores de aquel entonces. Con el paso de los meses la relación se fue enrareciendo, dado que el Führer empezó a querer acaparar a Geli para sí mismo y evitar que viera a cualquier otro hombre con el que pudiera mantener un mínimo intercambio. Se convirtió en la prisionera de su tío soltero, que le consentía todos los caprichos, pero la trataba como un marido celoso. Por ejemplo, cuando la atrapó manteniendo relaciones con otro joven, la envió a vivir con una pareja amiga durante un tiempo para alejarla de la tentación. Hitler no soportaba que Geli no fuera exclusivamente suya. Faster. Stop.
everything, Uncle. Kelly! Es verdad, amo a Gelly y quizás pueda casarme con ella. Pero como bien sabe usted, estoy dispuesto a permanecer soltero. Por tanto, me reservo el derecho a vigilar sus relaciones masculinas hasta que descubra al hombre que verdaderamente le convenga. Lo que ella considera una esclavitud no es sino prudencia. Debo cuidar de ella para que no caiga en poder de cualquier desaprensivo. Estas son palabras textuales que Hitler compartió en confianza con Heinrich Hoffmann, su amigo y fotógrafo personal. Lo que estaba claro era que cualquier hombre que tuviera contacto con Gelly resultaba desaprensivo para el tío Alf, tal y como Raubal llamaba al canciller alemán. En un arrebato de ira, el líder nazi despidió a su chofer, Emil Maurice, con el que Gelly tuvo un amorío a sus 20 años, llegando a amenazarlo de muerte con un arma de fuego. Cada vez más posesivo, empezó a impedirle salir de casa sin vigilancia suya o de alguien del partido, por lo que Gelly empezó a vivir en una cárcel de oro. Este encierro era insoportable para la joven, que tenía una personalidad vivaz y explosiva y se vestía con una audacia mayor a la de las mujeres de su época. Lo curioso es que Gelly representaba todo lo contrario a la mujer aria por la que el nazi clamaba en sus discursos. Con su pelo negro, su comportamiento heterodoxo, su carácter rebelde y su fuerte acento vienés, reflejaba todo aquello que la verdadera mujer alemana debía rechazar según la doctrina nacionalsocialista. There were reports that she had bruises over her body that may have come from being punched. These weren't authenticated or corroborated. But it's possible that he lashed out at her. I wouldn't say that's proven, but it's possible he did that. It does fit his possessiveness. Después del affair con su chofer Maurice, sus libertades y permisos se vieron severamente disminuidos, además de que cada uno de sus movimientos era monitoreado por Hitler. Por aquellos años, Gelly tuvo otros romances breves, todos a escondidas y a espaldas de su tío, que con la excusa de protegerla y de alejarla de quienes podían hacerle daño, la celaba y volcaba toda su obsesión sobre ella. En cartas dirigidas a su madre y amigas, Gelly Raubal hablaba con admiración del tío Alf, contando cómo la llevaba a cenar y las personalidades relevantes que frecuentaban, pero no hacía mención a la dominación enfermiza que Hitler ejercía sobre ella. El machismo dentro del nacionalsocialismo es innegable y la relación de Hitler con las mujeres siempre fue turbia. Los que lo conocieron por esos años afirman que Gelly fue la única mujer a la que amó y que Eva Braun fue una relación sin pasión que él soportaba solamente para no estar solo. Lo cierto es que las mujeres con las que el líder nazi se relacionó a niveles profundos respondían siempre a la misma descripción. Todas eran de una clase inferior a la suya, eran mucho más jóvenes y lo más oscuro es que las volvía dependientes de él, económica y socialmente. En aquel entonces el Führer estaba en pleno ascenso al poder, por lo que se encontraba en el centro de la opinión pública. La relación con tintes incestuosos que mantenía con su sobrina ya empezaba a dar que hablar y algunos miembros del partido se preocuparon por las versiones que circulaban. Se rumoreaba que se trataba de una relación pervertida y que Hitler sometía a prácticas aberrantes a la joven contra su voluntad. Nadie puede aseverar con certeza que el vínculo entre tío y sobrina era de naturaleza sexual. Lo que parece innegable para la mayoría de los historiadores y biógrafos es que Hitler, 19 años mayor que la chica, era al mismo tiempo tío, amante en forma platónica, proveedor y captor de Gelly. Algunos investigadores aventuran más y comentan que, basándose en supuestas cartas y evidencia de la época, pudieron existir actos de coprofilia, lluvias doradas, sadomasoquismo y relaciones sin consentimiento entre la chica y el Führer. Tras la caída del nazismo, una supuesta amiga de Gelly contó que ella le había confesado las vejaciones a las que su tío la sometía. Las palabras de la joven habrían sido: «Mi tío es un monstruo, nadie podría imaginar lo que me llega a exigir». She was supposed to have told Emil Maurice that Hitler made her pose for pornographic pictures.
naked, standing over him, and even defecating on him, that Hitler was a coprophiliac. These rumours were seized upon naturally by Hitler's political opponents, especially by the Social Democrats, and they were published in various social democratic magazines. Never proved, I must emphasize that. Por fuera de si estas perversiones fueron ciertas o no, lo que queda claro es que Geli Raubal estaba sumergida en un vínculo tóxico que la habría llevado a cometer un acto desesperado. Hay un vertiginoso número de versiones conflictivas sobre lo que ocurrió, de las cuales ninguna ha sido esclarecida al momento de la realización de este video. Muchas incógnitas rodean el suceso. La falta de pruebas, la eliminación de informes, la ausencia incluso de una autopsia del cuerpo. Un rompecabezas irresoluble del que apenas se tienen 3 certezas. En primer lugar, está confirmado que Geli fue el gran amor de Adolf Hitler. Segundo, su dudosa muerte fue silenciada para evitar que perjudicara la carrera política del líder nazi. En tercer y último lugar, se encuentra el misterio de cuán profundo lastimó esta pérdida al Führer y el interrogante de si este dolor sería el responsable de las atrocidades que vinieron después. Geli has become increasingly despondent and miserable, as indeed you would be if you were imprisoned by a man that she would describe as a monster. Hitler wouldn't let her go anywhere, and it seemed that she had somehow developed a relationship with a young man from Vienna. The biggest crime in Hitler's eyes about this young man was that he was Jewish. So this is obviously not a fantastic relationship for Geli to be trying to have behind the back of Hitler. Otra teoría interesante y siniestra dice que Himmler, el flamante jefe de las SS en ese momento y miembro poderoso del partido nazi, visitó a la joven y la convenció de su por haber traicionado a Hitler, dado que ella estaba supuestamente embarazada de un amante judío que la esperaba en Viena. Una versión distinta mantiene el triángulo amoroso, pero sugiere que fue el propio Führer quien acabó con la vida de Geli. La última de las versiones que se baraja es que efectivamente Raubal fue víctima de la desesperación y decidió terminar con su vida. El cuerpo de Geli Raubal fue encontrado la mañana del 19 de septiembre de 1931 en su habitación de la segunda planta del número 16 de la Prinzregentenplatz en Múnich. La policía llegó a la escena con bastante celeridad tras el llamado de un vecino que avisó haber escuchado un disparo. En el escritorio una carta que nunca terminó de escribir que se sospecha fue lo último que hizo la joven en vida. Cuando vaya a Viena, espero que muy pronto, conduzcamos a Semmering y... eran las palabras en el papel en alusión a su encuentro con un supuesto enamorado. En el suelo un gran charco de sangre espesa empezaba a secarse. En el pecho de Geli una bala le atravesaba el corazón. A su lado la pistola Walther G.35 de tío Adolf Hitler. La chica tenía tan solo 23 años. We saw a coffin being carried out of the entrance, and there were rumors that I think a niece of Hitler's was living there and that she died, and speculation of how she died and why she died. And I think there was truth in it. The coffin was carried out. It was a woman, but of course no confirmation ever. La muerte de la chica fue rápidamente caratulada como se le prohibió a la policía investigar más. Una denuncia posterior obligó a reabrir el caso meses después, pero la causa la tomó un juez que en apenas horas volvió a cerrarla. No fue casualidad que ese magistrado, Franz Gürtner, se convirtiera en poco tiempo en el primer ministro de Justicia del Tercer Reich. A nadie pareció extrañarle que Geli Raubal no hubiera dado ningún indicio de este trágico hecho, ni que hubiera dejado una carta a medio escribir, dirigida a un hombre hablándole de su futuro juntos, ni tampoco pesaron las perversas características de la relación o las siniestras conductas recurrentes de su tío hacia ella. Según las investigaciones policiales de la época, apenas 15 minutos después de que el líder nazi saliera de la casa después de una acalorada y violenta discusión que había sostenido con Geli, la chica realizó el disparo fatal.
Hitler estaba completamente devastado después del acontecimiento, cayendo en una profunda depresión casi catatónica, por la que tuvieron que vigilarlo durante varios días porque llegó a insinuar que se quitaría la vida. La habitación donde sucedió el hecho fue conservada como un santuario para el Führer, que la llenaba de flores a diario. Desde ese día jamás faltaron retratos de Geli allí donde Hitler residiese o trabajase. A pesar de lo demostrativos que fueron los últimos ritos del Führer para ella, la sombra que oculta la verdad de su fallecimiento sigue vigente. Hay quienes afirman que la muerte de Geli Raubal tuvo como consecuencia que Adolf Hitler perdiera los últimos vestigios de humanidad que le quedaban y se terminara de convertir en el ser inhumano que terminó siendo como líder nazi. Esa teoría no parece tener mayor sustento entre los que afirman que el monstruo siempre estuvo ahí. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que efectivamente Geli Raubal se quitó la vida o que fue asesinada por su tío? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.